Grabé uno. A ver, queda podcast legítimo solo para Spotify. Entre bromas y despistes, casi queda en el aire este episodio. Bernie borró el video por accidente y no había respaldo. Por suerte se rescató desde la Insta360, no con la calidad visual de siempre, pero suficiente para salvar el día. Eso sí, el audio está impecable y vale cada minuto, porque escuchar a Champu es como abrir un libro lleno de historias. Bienvenidos al Grupeto Podcast. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio del Grupeto Podcast con un invitado que ni presentación necesita, por favor. Estamos aquí. Mae, increíble, mae. Ante Con el señor José Adrián Bonilla, Champu, mae. Champu. Mae, un placer, la verdad. Papi, creo que es de los invitados top que hemos tenido. Recuerda cuando invitamos que dijimos, mae, que tuanis tener a unos cuantos invitados. Mae, Entre esa lista dijimos Champu. Claro, es que es parte, digamos, de la historia del ciclismo acá, tico, mae. Creo yo que es de esos más referentes a nivel historia, porque obviamente hay generaciones de generaciones, pero siempre está el nombre de Champu, mae, siempre que se recuerdan vueltas a Costa Rica, campeonatos del mundo, copas del mundo, mae, todo siempre, en algún momento sale Champu a relucir, y no, para nosotros es un placer, papi, y cumpliendo el hombre, Cumpliendo. entrenando y viniendo, o sea, primero el entreno y después el chiste, un rato a vacilar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? Bueno, Mal, primero que nada, muchas gracias por la invitación y yo súper agradecido. Ya son años de andar en esto y sí, man, y todavía la gente se acuerda de algo que hizo uno, pero ¿Cómo olvidar? contento. Y sí, andaba dándole ahora en la mañana un rato y ahora justamente hablaba con Nayib de que es mejor andar en bici que andar en carro, man. Es Uy, imposible, las completamente. calles están... Imposible, más imposible. ¿Quién llegó antes hoy? ¿A quién vino a atrasar? Champu vino bien porque venía en cleto. De hecho que sí, y a pesar de que el carro lo tengo aquí abajito en Lindora, si me hubieran ido en carro, duró 40 minutos fácil. Mano, yo Bici de duré 10. 30 minutos de Lindora, desde que vos me pusiste un mensaje, man, que estabas ahí ya pasando Lindora en Cleta, yo estaba en Lindora y llegué media hora después. ¿Y por dónde se vino? ¿Por Palomas o por el...? No, yo me vine por dentro, por Huachipelín, Ajá. ahí. Subí el cuestón ese, el de... Sí, bueno, unos pupilos le llaman los lamentos, que de hecho viven ahí arribita de ese repecho. Seguro soy repecho legal. Entonces, le dicen los lamentos porque cada vez que terminan de entrenar les toca que subir ahí. Entonces, van una pura lamentación ahí para la casa. Ahí cuando uno está en Santana es como, ok, ¿quiero sufrir de un golpe o quiero más distancia? progresivo. Entonces ahí ustedes donde más Palomas o por los lamentos. Mae, mi límite es el pie de Palomas. Ahí voy vuelta para la choza, allá para la abuela otra vez. No le toca lamentarse. Y bueno, y usted que cuando venía por acá o cuando viene por acá todavía tiene otro chomogo, ¿verdad? Usted es de Cartago. Sí, pero bueno, yo tengo el carro abajo en Lindora, pero en pandemia sí me hacía esas locuras de que me venía de Cartago, no sé, íbamos a hacer cero y me venía en bici de ahí, de Cartago y me volvía, terminaba haciendo, no sé, 8 horas Sin carros. sin carros, eso sí. Qué delicia. Y con un compilla en moto que me lleva asistencia para ir cuidándome. Ah, no, es que el hombre, Mae, Sí, es otro nivel. No. Mae, a ver, si bien es cierto, somos como de generaciones pasadas, distintas, digamos. Mae, yo tuve el honor de correr con Champu. Champu ni se acuerda. En 2020, me parece, cuando estaban haciendo aquellas copas en el autódromo, mae, en Parque Viva. Esos criteriums. Yo estaba ahora en Parque Viva en la mañana, de hecho, y estábamos hablando de esos, porque me encontré con Gabriel Rojas, Ajá. y estábamos acordándonos de varias de esos que... Sí, mae, ese año usted lo corrió, se mandó a correr en élite, esos criteriums, me acuerdo, güey. Bueno, sí, porque tenía la idea de que en teoría quería volver a correr la vuelta en ese año, y empezó lo de la pandemia y me dio tiempo de entrenar, pero al final nunca hicieron una vuelta y ya se apagó la idea. Pero... Aunque creo que ese yo también lo corrí, ese no fue el que ganó Gabriel en fuga, así como que No, todos, Gabriel ganó 2. Uno fue el campeonato nacional. Ajá. Ese sí lo corrí bien, ese sí terminé. Alguno de esos puede haber ese se corrido, había quizás entrenado. coincidimos también, porque yo recuerdo que en pandemia uno se metía la mascarilla en la meta y luego lo pasaba. Había que quitarse la Y galería. apenas pura meta ya se la quitaba. Y yo dije, ¿para qué, güey? Después todo el mundo... Después íbamos todos chupando mocos ahí. Sí. Mae, sí, pero de muy chuzo esa experiencia, digamos, uno que lo vio desde carajillo, yo que lo veía, digamos, ahí en la vuelta y demás, de tener ese chance, así fuera por
45 minutos, Ujú. deciría, puta madre, aquí hay gente rayada, que a veces esas varas uno las analiza cuando la carrera termina y no es como, uy, madre, vea con quién estábamos y toda la cosa. Me imagino que en su momento a Champu, madre, le pasó, digamos, como cuando fuiste cuando estuviste en Europa y toda la cosa en España. Sí, no, de hecho que yo me acuerdo siempre un amigo mío que me decía, no es lo que se gana, sino a quién se le gana. Ajá. Dice, vamos, puedes ir a correr allá a un turno, pero resulta que llegaron todos los top Ajá. del país pasó de ser una carrera, puede ser una carrera en turno, pero el nivel altísimo. O puedes ir a correr un campeonato nacional y no llegó nadie por A o por B. Sí, sí. Exacto. Y ganaste un campeonato nacional, pero no. Sí, sí, pero no tiene esa misma satisfacción uno. Ajá, exactamente. Entonces, como ese amigo mío me lo decía muy clarito, así, no es lo que uno gana, sino a quién. Correcto, Exacto, correcto. Entonces ese día nos ganó Champu, no pasó nada. Fácil. Por eso no me desmotivé. Yo no, todo No, por bien. eso seguimos. Mae, cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa primera experiencia, digamos, cuando vas para Europa? Sos como de esos maes, de esos primeros que estuvieron ahí o que lograron tener como más tiempo o sostenerse un poco más de tiempo en Europa, en España específicamente, ¿cierto? Sí, eso fue que se alinearon todas las estrellas Ujú. y el universo confabuló a mi favor, porque en ese tiempo estaba corriendo yo con Pixar Ujú. y Alvin, un año y no sé, de la nada empezó a decir como, yo quiero como dar un paso más, Sí. aprender más, pero le Ujú. decía a Jorge Nils, el gerente de Pizza Hut en ese tiempo, yo ocupo ayuda. Entonces don Jorge Nils empezó a buscar ahí y encontró buscando en las referencias de los equipos, encontró a un fisiólogo de la Universidad de Navarra que trabajaba en ese momento con Kelme y había Ujú. trabajado creo con algunos equipos de fútbol y otros equipos de ciclismo y le escribió que él tenía un equipo en Costa Rica, que querían como dar una asesoría para ver cómo podían hacer mejorar a los muchachos, para entrenar mejor, con nuevas técnicas, ¿verdad? Y le ofrecieron venir a Costa Rica, vino, haciendo el cuento largo, corto, nos hizo unas pruebas, nos dejó unas recomendaciones y volvió como a los 3 o 4 meses Ujú. Ujú. y nos repitió las pruebas y me dijo, de todos ustedes el que ha avanzado más, hay una oportunidad de ir a correr amateur en Europa con un equipo. Yo de casualidad tenía unas millas en la tarjeta Ajá. por unos viajes anteriores que habíamos hecho cuando corríamos mountain y eso. Ujú. Pagué el tiquete mío con las millas y ahí Pizza me ayudó con algo y me fui a aventurar con una maleta y la bici y a ver qué pasaba. ¿De Sí. cuántos años ahí en ese momento? Eso fue en 2003, tenía 23 años, O 24. sea, saliendo de sus 23 apenas. Ujú. Y usted ese día, digamos, recuerda las pruebas que le hicieron justamente. O sea, que Sí, se estaba fueron aplicando. como unas pruebas, análisis de sangre y unas pruebas de campo, digamos. Ujú. Ujú. Y nos Y la misma antes y después, Ajá, digamos. exactamente. Ahí subiendo para el cerro nos hicieron de diferentes distancias y tiempos y luego las repitieron y de nuevo repitieron los exámenes de sangre y todo eso. Pues ese tiempo y los potenciómetros hace 20 años, yo los fui a conocer cuando ya era pro en España en el 2004, 2005, que Ujú. ya algunos más los estaban usando, pero al menos los SRM eran Impagable, impagables, sí. Y las usaban solo para entrenar porque eran pesadísimos. Sí. Digamos, el head unit del SRM era una vara así, como grueso. Sí. Y cableado y Y toda la con unos cosa. cables enrollados ahí. Ajá. Porque, Eso es como un kilo más ahí. Le bajaban a la prueba que hacían, le bajaban el kilo del Sí, mismo claro, sí. potenciómetro, digamos. Y bueno, me fui para España a un equipo que en su momento se llamaba Cropusa, Ujú. que de hecho ahora mismo es la misma estructura, es el mismo manager, digamos, de lo que es el Burgos BH, donde está Chumil. Ujú. Ah, mira, sí, que va para vuelta, dicen. Sí, y ahí corrí el calendario español y hicimos unas carreras en Italia
y gané algunas vueltas y unas etapas de algunas otras carreras. Me hicieron una oferta de Kelme y yo a ojos cerrados dije que sí. Claro que sí. O sea, Sí, usted se fue entonces al otro equipo, el que mencionó, al Cropusa. Ajá. Y de ahí, eso fue producto de las pruebas del Propusa. Ajá. Ahí le hicieron la oferta al Kelme, donde lo vieron. Sí, ya del amateur me pasaron al Kelme aficionado. Yo regresé en el septiembre, por ahí, del 2003. Septiembre, octubre. Y volví para correr la última vuelta con Pizza en el 2003, que fue la que gané. La primera que gané, el 2003, y ya el 2004 me fui a correr pro con Kelme. ¿Cómo venía? ¿Sentías que venía con el máximo nivel así en esa vuelta o...? Sí, no, y me dio mucha confianza. Sí, claro. Y también de impresión, porque la gente allá me decía, bueno, no es lo mismo llegar con el título de la Vuelta a Costa Rica bajo el brazo que llegar sin nada. Y bueno, y también las cosas se dieron, el equipo respondió súper bien y no fue fácil porque fue una vuelta dura, pero se logró el objetivo. Y ya luego en 2004 hubieron unos problemas administrativos ahí del presupuesto de Kelme, entonces no me pudieron inscribir para unas carreras, porque en pro hay que hacer unos depósitos de garantía de los salarios de los ciclistas por si pasa algo, digamos, por si a mitad de temporada el equipo decidiera deshacerse, entonces uno poder cobrar ese respaldo, digamos. Ajá. Y no habían podido depositar esas platas de algunos, entonces no me habían podido inscribir, pero gracias a Dios en la que me inscribieron la primera carrera que fue una carrera en Portugal, ahí como un amigo, uno de los compañeros después me decía que fue que se me apareció la Virgen, porque llegué, la primera carrera que hacía, me les volé y les gané. Y eso era como... ¿Se fue solo? Sí, como abrirme las puertas ahí. Claro. Sí, caí en una fuga. Ajá. Era una vuelta de varios días, caí en una fuga y digamos como 4 o 5 íbamos volteando y pasamos un pueblo ahí, había un repecho saliendo del pueblo y cuando salí del repecho estaba solo y estamos como a 15 kilómetros de meta. Tiro contra reloj. Y sí, ya iba a muerte hasta la meta y logré entrar solo, ponerme de líder y entonces fue como luego ahí después ya con el tiempo me di cuenta que algunos compañeros de equipo como que no les gustó y me hicieron la cama para que ganara otro más del equipo que al final ganó, pero bueno, eran... En la misma vuelta. Sí, en esa misma carrera. Qué mala jugada, sí. Pero bueno, era un más latino en un equipo español de un país que los más ni siquiera sabían ubicar en el globo terráqueo. Y que no tenía nada de tradición ciclística, no es lo mismo que fuera un colombiano, ¿verdad? Claro. Un brasileño, que habían algunos ahí, y entonces me hicieron la cama para que ganara un español, pero bueno, al final, y después de eso, en realidad tuve buena relación con todos, y ya... Usted era como muy nuevo ahí, no lo habían como terminado de... Sí, no, yo era la primera carrera que hacía con el... ¿Y qué hace este nuevo y haciendo loco? Aquí se respeta. Sí. De hecho, otro compañero ese mismo día en la cena me decía, yo tengo 10 años de ser profesional y no he ganado una carrera y viene la primera que corre y gana. Mae, un punto de lo que hablábamos algunos episodios anteriores, mae, es ese tema de que, vos sabes, hoy en día hay números y distintas ecuaciones para saber cuántas probabilidades de ganar tiene cada ciclista, que no es solo números a nivel de watts y toda la cosa, sino que ya lo llevan más allá, mae. Imagínese, Champo, en principios de los 2000, si le evaluaran esas varas, llega este mae, claro que iban a saber, digamos, pero en ese entonces, mae, donde realmente no había como mucha data de dónde estudiar, de dónde analizar, y era meramente, como decías ahora, mae, pruebas de campo como tal, obviamente, mae, era garantía. O sea, y acá en el país ya sabían que era un mae que siempre había que tener referenciado porque ya te ganaba, mae, te ganaba cronos, te ganaba etapas de montaña, te ganaba en fuga. Entonces, y justamente, como decía ahora, mae, creo que esa vara se ha, pucha, cómo ha costado ese tema a nivel, eso, que lleguen latinos o de países
poco reconocidos a nivel ciclístico, mae, al World Tour o a la parte profesional en Europa, mae, que al final simplemente por ser de este lado, ahí le hacen algunas jugadas ahí medio extrañas, mae, y que ha sido complicado. Por ejemplo, mae, incluso algunos colombianos tal vez, mae, les ha pasado muchísimo y han habido 1001 testimonios. Por ejemplo, este huevón de el Pony Osorio, que ahora está corriendo en Colombia otra vez, todo lo que pasó con el Bahrein y toda la cosa. Sí, Entonces sí. es complicado, imagínate, Es se que habla desde también entonces. es difícil. Bueno, gracias, yo he encontrado gente que me da muy buenos consejos. Cuando yo me iba para allá, yo me acuerdo quién fue el que me dijo, olvídese de todo. Claro. Y usted agarre la maleta, se va y olvídese de la familia, de la novia, del todo. Y es un solo tiro. ¿Se fue soltero? Sí. Tenía Eso- novia, pero de ahí Eso ayuda mucho. O sea, Ajá. siento que es que uno a veces genera como ese vínculo y uno estando allá y la novia o la familia a casa, hay como que irse de un solo, como le dijeron a ustedes ese consejo. Sí, y yo eventualmente después le di ese mismo consejo a ese buen de André y gracias a Dios todavía le fue mejor que a mí, pero sí, y de hecho ahora que se acaba de ir este otro, Sebastián Castro, que Ajá. está en Italia, Ujú. y le dije exactamente lo mismo, es un 50-50, va y Claro. prueba y se queda o lo devuelven, Ujú. pero olvídese mientras está allá de todo, su vida está Sí, está allá. en Europa, sí. Mae, ¿cómo ha costado? ¿Cómo ha costado volver? Digamos, tenemos muchos que van, intentan, están en pasantías, 6 meses, 1 año, y después vuelven para acá. Mae, ¿qué crees vos qué es lo que hace falta realmente para volver a tener, mae, un Champu, un Andrei, alguien, mae, que se mantenga durante el tiempo allá, ¿verdad? Y que no solo se mantenga, sino que logre, por ejemplo, como Andrei, Andrei llegó a ser un referente a nivel World Tour, mae, como uno de los mejores piones, un mae que sabía que sí o sí te iba a dar buenos resultados a nivel de equipo. ¿Qué hace falta, mae, para volver a estar ahí, weón? Bueno, actualmente, que se vaya, que encontrar el talento Ujú. y que se vaya súper joven, tiene que irse de 16 años, Claro. 15 años. Entonces es difícil, ¿verdad? Porque hay Sí. gente que son chavalos que están en el colegio, llegar a decirle a un papá, mae, si su hijo tiene posibilidades de ser profesional, pero tiene que irse desde los 15 años para Europa a probar Sí. suerte. Te- Tal vez se pueda buscar algún lugar donde pueda combinar el Ujú. estudio con la bici, Ujú. pero ahora mismo me dicen eso como papá y yo le digo a mi joven, sí, todo muy bonito, pero tiene que estudiar. Claro. Sebastián, ya gracias a Dios, desde un punto donde está terminando el cole Ujú. y digamos, ya va un poquito tarde por la Ujú. edad, pero está dando buenos resultados. Sí, Entonces sí. creo que es como el que está más cerca de poder Ujú. seguir los pasos en ese nivel, pero digamos, el listón que dejó Andrei Mae. está un toque alto, digamos, Sí. digamos, ya tendría que ser un mae que haga, para empezar, tiene que hacer las tres grandes, Claro. Ujú. y mínimo hacer podio Sí. en una de las tres Sí. para superar lo que hizo Andrei. Eh, y mantenerse, que es lo que Ujú. más cuesta, ¿verdad? Andrei estuvo básicamente hasta que quiso. Sí, Sí. correcto. Porque bien hubiera podido seguir un año más. Em, entonces, yo lo veo que llegue a igualar o superar a Andrei, Está complicado. está difícil. Ojalá se dé, porque Sí, sí. sería Ujú. una super noticia para Yo lo, Costa Rica. yo lo visualizo más que ahí viene. O sea, ahí está corriendo, ahí está en juegos nacionales, en eliminatorias, o sea, esa Sí, ficha pero ese por... paso, digamos, el que esté en juegos, ya de sus juegos debería pasar a estar en Europa. Sí, ya, Y Correcto. sí. ese punto es el problema, o Y sea, que en juegos destaque, sí, que sí, que no tenga, sobrado. que fue Mae. básicamente lo que le di yo a Sebastián Sí. cuando me preguntó una vez por eso, yo le dije, madre, usted olvídese, sus rivales son ahora los sub-23, usted Ajá. en juvenil, ya el nivel de juvenil Sí, de ni Costa vuelvo a Rica ver. le quedó pequeño, Ujú. Sí. usted es sub-23. De hecho, que yo lo llevo una vuelta de la juventud, siendo juvenil, y terminó dentro de los mejores sub-20, junto con los sub-23. Entonces, ya ahí ya estaba mostrando Sí. Mae, ciertas qué cosas. complicado a veces el tema de juegos nacionales, que si bien es cierto, todos deberían hacerlos,
te da escuela, te da mucha vara, pero a veces siento que juegos, mae, como que hace falta, no sé. Juegos nacionales, los juegos nacionales eran de verdad juegos nacionales, o salía talento de juegos nacionales, no solo en ciclismo, en cualquier deporte, Ujú. en la época de los 90, finales de los Ujú. 90, todavía hasta casi como el 2000, pero de ahí para acá. Sí, mae, sí. y a veces yo creo que los mismos profes, mae, los mismos DTs, digamos, de comités cantonales y los mismos muchachos, mae, a veces ven juegos nacionales como un tope, como que es lo máximo y no vemos más allá, mae. Vos hablas con la mayoría de carajillos, no sé, a nivel infantil, digamos que todavía no van a juegos, y les preguntas a qué aspiran, digamos, uy, juegos nacionales, tal vez obviamente porque están los más grandes que ya han ido y les han contado historias y todo lo que pasa en una villa de juegos. Pero, ma, como hace falta, creo yo, de trabajar esa parte, ¿no, weón, ma? Sí, que juego sea parte de ese proceso. Que Exacto. sea un Pero, escalón, sí. exactamente, pero como decía Champo, ma, ahorita en un deporte, no solo en el ciclismo, a nivel general, ma, el deporte cada vez son más jóvenes los que son, digamos, figuras, o sea, más de ya 17, 18, 19 años, ya están ahí adelante, ma, en las carreras. Ya un mae de 19 años te pelea un Tour de Francia o te lo puede ganar incluso, campeón del mundo y toda la cosa no sé, en crono, ruta, XCO, lo que sea. Mae, y fue pucha, y si vemos ahora, nosotros agarramos juegos y más bien lo alargamos una categoría más a sub-21. Uno dice, sí, ok, O sea, está como bien que lo sigue porque... dejando en ese lugar. Ajá, digo, está bien porque tal vez habían maecillos que quedaban guindando después de juvenil y que quedaban ahí, pero ok, bueno, le damos un chance más. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Que ya ustedes sabiendo que ustedes primer año juvenil, eso ya tiene que estar, mano, si yo quiero ser profesional o intentarlo, yo ya tengo que estar mentalizado que el otro año, mínimo, así mínimo, tengo que estar ya casi que o prácticamente fichado por un equipo aquí a nivel nacional, digamos, Ajá. para usted poder seguir desarrollándose o como decía Champo, ya buscar ese paso a Europa, weón. Pero no sé qué tan beneficiosas a veces son ese tipo de cosas, mae. Es que juegos, digamos, yo lo empecé a ver mal desde que empezaron a primero permitir que vos sos de Alajuela y puedes correr con Cartago, y yo soy Sí. de Cartago y puedo correr con Punta Arenas. Entonces, primero no se elimina ese vínculo de pertenencia. Ajá. Cuando yo estaba en juegos, o cuando estaba Yuran, cuando Ujú, estaba ujú. Lico, yo defendía Paraíso a Claro, capa y weón. espada, y Lico a Cartago, y Yuran a Alajuela, y aquel ma Pérez, y Ajá, entonces ajá. éramos así como, yo correr con Pérez, no, jamás. Sí, sí. Y Habían casos de gente que se pasaba a vivir a otros lugares y así, pero eran O casos metían recibo de puntuales. la tía. Sí, sí. El recibo de luz de la tía de San José. Sí, de hecho habían casos de así, pero digamos, sí había un sentido de pertenencia. Entonces, por ahí yo creo que empezó a desvirtuarse, y luego un montón de categorías, y Ujú. luego se dividían que había los de por equipo solo corrían por equipos y los individuales solo individual. Entonces lo que hacen es diluir, Sí. se busca masificar, pero estamos perdiendo calidad, ¿verdad? En ese Sí, proceso. mae. Entonces, Costa Rica es muy pequeño, como para ponerse a hilar tan fino de tener unos juegos nacionales como tiene Colombia, digamos, que tiene una Ajá. parte junior Está la parte y tiene élite. la parte de juegos nacionales élites, Sí, la ¿verdad? Olimpiada Nacional. Ajá, pero sí deberían de tener tal vez un esquema en que promueva cierto volumen, Ujú. pero también de buscar la calidad, pues nosotros vivimos de casos puntuales, Sí. Claudia Paul, Sí, mae. Andrei, Tencio, no sé, un mae como Guanchope en el Ujú, ujú. fútbol, Champo. Sí. digamos, gente así muy Sí. puntual que destacan, y esta chavala Vargas en Ajá. atletismo. Sí. Entonces no podemos aspirar a tener 5 Andrés, Sí. Y porque es poco probable, y aparte eso el gobierno no ayuda porque cada vez destina menos plata al deporte. Mae, es Entonces, muy loco. Si nos ponemos justamente a ver como esos casos específicos, todos tienen algo común. Tienen un entrenador loco, entre comillas, que confía en los maes. ajá. Y que dijo, mae, no, este mae y le dio y le dio y le dio, y hasta que de alguna manera logró un resultado a nivel internacional bueno, ahora sí todo el mundo vuelve a ver y vienen las marcas Sí, y viene el Ese es- gobierno y viene todo, pero de hecho. mae, Tencio me contaba una vez, Kenneth, me decía, mae, yo todo lo que logré hacer, digamos, hasta ese campeonato del mundo, que logra ser subcampeón o tercero, ahorita se me va,
mae, todo fue de bolsa de él y de patrocinadores privados. Ajá. Y hasta después fue que ya vino Comité Olímpico, ya vino el otro y el otro. Y se llama, hijo de pucha, ¿no? Pero realmente, digamos, todo ese proceso se lo comió un patrocinador. Ajá. Y como hemos hablado, hablamos con Alexa la vez pasada, que a veces aquí todo el esquema a nivel gobierno funciona al revés. En potencias como Estados Unidos, digamos. Obviamente no nos podemos comparar, pero el sistema se puede ver de qué manera adaptarlo. Esos maes desde que tienen 10, 12 años ya detectan y dicen, este mae es bueno para esto. Y lo vamos a llevar hasta que lo pongamos en unos olímpicos y tal vez a la segunda olimpiada ya vamos a empezar a pelear por un tipo de medalla. En la pista yo lo vi. En el 2019 fuimos a un Panamericano Cochabamba. Estados Unidos llevó un equipo de velocidad que yo decía, charita plata ese yo. Porque lo veía como muy chamacos. No chamacos, malitos. Ajá. Y digamos que Estados Unidos venía, o a través del tiempo, siempre se ha caracterizado por ser buenos en el 4000 por equipos, Sarah Hammer en el Omnium, y como solo la parte medio fondo, en la parte de velocidad uno que otro salía. Pero un equipo completo de velocidad, que son, sí, salen 3, pero son 4 porque llevan un cambio ahí. Y yo decía, pero de últimos prácticamente en la velocidad por equipos, y full material como siempre. Decía, charita, bueno, y ahora, último campeonato del mundo, quintos. Ajá. Y ¿Por qué? Y son los mismos ¿por qué? Porque van para Olímpicos. Es un proceso. Sí. Van para Olímpicos ahora en el 2028. Los más dicen, no, estos más son para tal fecha. Tocando el tema de, bueno, estoy alineando esto con juegos y uno cree que las futuras talentos van a salir de ahí. A mí me lamenta un poco ver como ahora hay categorías que ni siquiera eliminatorias se están metiendo. Ajá. Entonces, si nos costaba y tenemos casos puntuales de algunos atletas, ahora va a ser más difícil si en volumen, al menos hablando de ciclismo, traemos menos. O sea, ya hay categorías que están pasando así, nada más pase porque no hay gente. Y antes quizás pasaba en femenino, pero ya está también pasando en masculino. En infantil me parece que un pase como directo. Sí. Y me preocupa más en esas porque es donde más hay que meter ojo, donde se puede hacer más el proceso, digamos. Sí. Y es donde deberíamos de hecho, más. Yo hablaba, siempre hablo mucho con Roberto Solano, que es el director de Epoxy, y él una vez me explicaba una idea que tenía de hecho creo que se la había presentado al comité, al ICODER o al Comité Olímpico, no me acuerdo ahora, que era de hacer un proceso de detección de talento en las escuelas, con pruebas súper fáciles que no ocupan un equipo para detectar el consumo máximo de oxígeno, y no de indicadores que ya están probados de que si corres tanto en tanto tiempo ya tenés largo, el motor, y ya luego de ahí escoger, ir depurando hasta llegar hasta que salgan 1 o 2. Y él me lo decía enfocado en triatlón porque me decía, de un mae bueno en triatlón, luego lo puedes especificar. Si el mae lo mejor que tiene en la carrera, te lo pones a correr. Si lo mejor que tiene en la nada, te lo pones a nadar. Y si lo mejor que tiene en la bici, te lo haces ciclista. Sí. Pero de ahí llega a ver del eso, y entonces como no fui de algún político, entonces empiezan a darle vuelta, a meterlo, engavetarlo, hasta que el mae decía, huevo, y nunca lo hizo. Él prefirió hacerlo a nivel privado, con un grupito ahí que lo ayuda voy a decir la marca, esta gente de Copenhague que también ayudó mucho al ciclismo en su momento, y ahí están detectando talentos que algo, si lo escalaran a nivel nacional, sería un super programa, pero de ahí se ocupa primero voluntad política para poder hacer eso en las escuelas, porque tiene que ser a nivel escolar. Sí, claro. Porque es la edad que sirve, pero, y después de cierto presupuesto. Es lo que se necesita, más bien que lo anuncie una vez, porque de hecho esos proyectos sería súper tuanis que se combinen. Bueno, ahorita que yo soy educador físico y estamos con los juegos estudiantiles, sería súper tuanis que esos proyectos vayan más como casa talentos, porque muchas veces tal vez un papá no da el apoyo de llevarlo a un comité tipo entrenamientos ya más específicos, pero sí dicen, vaya, compita con la escuela. Al final ahí apuntan a todos. Y tal vez de ahí ya uno puede ver quién sí va para un paso más. Y que tal vez los papás no se hubieran animado, porque pensarlos en mandar un proyecto más serio, que quizás juegos estudiantiles sí puede ser serio, pero muchas veces solo van, digamos, sin entrenar. De ahí pueden agarrarse a dónde pasar al siguiente paso, y eso está desde las escuelas. Bueno, no hay ciclismo, pero natación, fútbol, atletismo y todo eso. Justamente la semana pasada fuimos a correr al Ben Arena y estaba ahí
Gerard Drummond, Ajá. Sherman Guti y los muchachos de la escuela con los que estaban los niños y estaban así, hijo. Vieras cómo corrieron esos porque vieron a los referentes claro. que tenían a la par. Sí, claro. Y ver a esos dos apoyándolos, o sea, ellos pararon de entrenar y les aplaudían y tal, y, o sea, y la motivación que puede causar, quién sabe qué puede haber causado eso en alguno de esos muchachos que corrió ese día, y quién sabe si de ahí salga algo. Y es Sí. que todo se ve desde abajo. Y lo que pasa es que ahora todos esos casos que mencioné, como las Paul, André y todos esos, pues así que han sido cosas por pura hora del Espíritu Santo. Sí, salió de pronto nada más. Porque básicamente, digamos, Andrei, que es el caso que yo conozco un poco mejor, fue que la mamá le dio una bici para que se le quitara la hiperactividad que tenía que se quedara y quedito, se quedara quedito y cansarlo, ¿verdad? Y al final terminó yendo a juegos, Sí. y de juegos pasó una cosa y ahí ve dónde terminó. Sí. Pero nunca se le hizo un seguimiento para detectar que tenía capacidades. Sí, nadie dijo, en la primera carrera Andrés dijo, mira, este mae tiene. Ajá. Entonces yo a veces veo esos grupos de chiquillos y saber si algunos, tal vez ahí haya alguno, pero tal vez los compañeritos en la escuela de ellos, Ajá. que no les gusta el ciclismo, tal vez sean buenos nadadores o excelentes Correcto. atletas. Y es una lástima que haya un montón de talento ahí que se esté dejando pasar, ¿verdad? Sí, como decías vos, mae, casi que los que salen muchas veces salen por magia. De pronto la pegó en algo y todo el mundo dice, uy, mae, mira este mae. Sí. Las Vargas, o hay por gente ejemplo, que, digamos, se enamora de algún deporte. Yo lo he visto mucho en el ciclismo, ahora que estoy trabajando mucho con Masters, de más que los empiezas a entrenar y ves que empiezan a tirar unos Sí, números mae. y uno dice, güey, pucha, este mae si hubiera sido, si hubiera Claro. enfocado jovencillo, hubiera Sí. llegado a algo. Sí. De hecho, Sí. tengo un par de casos ahí ya de gente de cierta edad, de Ujú. 50 para arriba, y más que yo empecé viejo en esto y me encanta y me di cuenta que me rinde, pero estaba estudiando, trabajando, lo claro. que fuera, y a mí nunca supe que bueno, son talentos desperdiciados, desgraciadamente. Sí, O sea, hubieran mae. probablemente llegado a ser muy buenos atletas. Sí, claro. Mae, volviendo a Champo, que nos desviamos un toque. Está interesante. Mae, ¿cómo fue ese primer etapa, digamos, a nivel de Vuelta a Costa Rica en el 99, me parece? ¿Lo imaginó alguna vez cuando estaba iniciando? ¿Lo visualizó? No, es más viejo, pues yo la primera vuelta la corrí en el 97. Ajá. 97. Sí, pero digo yo esa primera etapa que gana, mae. La primera etapa que gané fue en el 99, sí, porque en el 98 el equipo no corrió la vuelta. ¿Cuál ganó? La Etapa primera 11, me parece. fue en Buenos Aires de Punta Arenas. Ujú. Subíamos Filecal, por cierto. Uf, ahí la tenía bien reconocida usted. Vaya. Entonces. No, de hecho no la conocía. Pero bueno, se dieron las cosas. Ahí llegué con Lico y con... no me acuerdo, creo que fue con Miguel Arroyo. Llegamos a sprintear y de hecho va a ser la llegada que va a ser los campeonatos máster de este año. Y les agarré la curva primero y de la curva a la meta había poquito, entonces sí, logré correr. Pero sí, yo lo veía, todo el mundo quiere primero correr una vuelta, ¿verdad? En el 97 la logré correr y luego de ganar una etapa y subirse al podio y todo eso, es chivísima. Y Sus 23, entonces sí, haciendo... Sí, en ese año sí tenía, para ver, 19. yo nací en el 78. 21. Sí. 21. Está 21 joven, años, sí. Pucha, ni canas tenía. 21 años y ya ahí estaba sembrándose ese camino de lo que viene y lo que nos contó al inicio. Ya desde ahí di 21 años, ya después 3 años después viene y gana la vuelta. O sea, ya se está clavando ese proceso, digamos. Sí, ya. Yo siempre fui como pasando etapa a etapa, ¿verdad? Empecé a correr como un prejuvenil. Cuando pasé juvenil era como esa expectativa. Y luego en ese tiempo no había sub-23, ya pasaba una vez yo no juvenil a élite, y ese fue como el paso más, como que más, no me costó, sino como que más expectativa tenía. Y ya luego empezaron a darse los resultados y logré correr la vuelta y eso, y como que va agarrando uno confianza. Y ganar esa primera etapa en la vuelta, ya le da a uno como
como otro estatus, ¿verdad? Sí, ya, claro, ya el que ha sí. ganado una etapa en la vuelta, ya por esa lo menos lo etapa, pueden ver diferente. Sí, es un grupo selecto, mae. es un grupo y esa etapa la ganó, ¿empezaron a subir en bloque o ustedes armaron fuga y...? Güey, pucha, es que estamos hablando de ese ratillo, ¿verdad? Pero la primera etapa, hay que No, recordar. creo que yo había salido un poco cortado y en la travesía entre San Vito y Paso Real, ahí les había vuelto a entrar y salí a Paso Real con ellos. Subí de Paso Real ahí a Buenos Aires, no me acuerdo ni cómo. y en la llegada me logré colocar bien ahí, pero sí en la Filecal en ese tiempo había que subir con 39.23. 39-23. Ajá. Qué duro. Durísimo y perro. con la calle mala, ¿verdad? Ahora que pasamos en los campeonatos nacionales, la calle está buenísima, impecable. Sí. Y, En ese y tiempo no con un 23. no, de los muchachos de Colono me llevaban 39, 33. O sea, llevaban 10 piñones más de lo que llevaba yo en ese año. O sea sí los fue a gritar desde el carro, porque Sí, palabras mayores, yo subí esto en 23. No le pueden decir nada. Sí, y la calle estaba mal y ese año había hecho un calor. Yo creo que eso fue lo que me ayudó, porque yo siempre me fue bien en el calor. Qué vacilón, usted de Cartago. Sí, no, después, cuando fui a Europa, me tocó acostumbrarme al frío. Ujú. Bueno, el año que Marconi y varios se habían congelado bajando el cerro, Ajá. yo bajé me acuerdo que terminé de subir el cerro, me subí las mangas, que las andaba aquí arrolladas en las manos, me las subí en las mangas, Ujú. me subí el zipper de la camisa y me mandé para abajo, ni chaquileco ni nada. Y cuando llegué claro, sí pasé frío, ¿verdad? Sí, No, claro. es que no, pero lo aguantaba porque ya en Europa había pasado Más frío todavía. muchas peores, ¿sí? Y cuando llegué abajo me contaron que varios habían tenido que parar y meterse a los carros Ajá. y también estaba lloviendo, entonces... Y se pucha, mae. Mae, y el Champo entrenador, digamos, es igual, parecido o muy diferente al corredor como tal, mae. No, y no, como yo creo que uno transmite más o menos como fue como deportista a como a los que entrena, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gusta ganar. Pero también hay que poner en perspectiva, no es lo mismo el coach de cuando estaba con Colono Sí, sí, a la al academia como tal. al de la academia, sí. Sí, De la sí, sí. academia, trabajo con mucha gente que el ciclismo es Sí, un son hobby que objetivos quiere, distintos. sí, competir, aprender a competir versus de corredores élite que ya uno va por hecho que saben lo que están haciendo y nada más lo que hace es Ujú. darle la estrategia, pero en ambos casos siempre queremos ir a ganar, ¿verdad? Claro, claro. Solo que en unos por obligación y otros por placer, Ese ¿verdad? por puro gusto. Ajá, y si no, la ventaja es que en el segundo, si nadie gana y no pasa nada, y nos Sí, vamos sí. para el hotel, nos echamos unas birras y Sí, sí, todo bien, todo el nada mundo pasa. así, la cuenta historias y nada. En el otro sí hay tensión porque hay patrocinadores y hay compromiso y hay presupuestos pero bueno, yo creo que gracias a Dios en ambos casos me ha ido bastante bien y he logrado como transmitir de eso que aprendí durante tantos años, ¿verdad? Y aparte de todos los que me he tratado de asesorar y capacitar, ¿verdad? Y uno Sí. nunca termina de aprender. Y veo de lo que cuenta y los consejos que le dio como Andrei en sus momentos, veo como que desde que estaba joven tenía ese don de líder. guiar, de líder. Entonces me imagino desde ahí usted quizás, o tal vez ni lo pensaba, se veía como del otro lado. Desde que era ciclista usted decía, cuando yo deje de competir me veo del otro lado, o eso pasó en un retiro y simplemente... No, pasó. En realidad eso pasó cuando corría yo después de que regresé de Europa, corrí unos años con Pizza, creo que fueron como 2 años, y después pasé al proyecto de Economy. Con esto estuvimos ahí varios años, el proyecto era nuevo, nos estamos como conformando y un año, me acuerdo que nos llevó a
almorzar Daniel Muñiz, a mí, a Rabe, y creo que era Marconi, que éramos como los 3 capos, ¿verdad? Y nos dice, más el mae que está de entrenador ahora mismo no va a seguir, no sé quién poner, pero quiero que sea más bien alguien de adentro. Entonces, mae Champo, usted que es el más viejo, ya me estaba retirando, Sí, ¿verdad? sí. Usted que es el más viejo, mae, yo creo que usted podríamos ir dándole esa... Y todos estuvieron de acuerdo y yo seguí como en ese doble función de Ajá, que desde era adentro. ciclista y también dirigía, ¿verdad? Sí. Entonces eso me ayudó como a hacer esa transición. De hecho, la segunda vuelta que yo gano, el 2011, Ajá, yo era ciclista y sí, correcto. era el director Del equipo. del equipo. Entonces, fue un caso vacilón porque yo tenía que responder y también decirle a los más lo que tenían que hacer. Entonces, Sí, bueno, sí, sí. pero Sí, funcionó bien porque la ventaja era que yo estaba ahí en el momento. Sí, Entonces, sí, estaba en forma. yo sabía, veía si partía alguien, Ajá. inmediatamente yo sabía qué hacer, ¿verdad? Mientras Ajá, que los ajá. rivales tenían que... Siempre en el equipo Ajá. hay 2 capos, ¿verdad? El capo que gana y el capo El que manda el que adentro. manda, sí, el que Sí. dice la estrategia. Pero ese capo que dice la estrategia, en casos muy puntuales, tiene que ir al carro, ¿verdad? Y Claro. preguntarme, mae, pasó tal vara y va tal mae y va el otro, y yo creo que hay que Ajá, echar abajo ajá. eso, pero ¿qué pensás? Y entonces, mientras se baja el carro, se decide, y llaman y todo, y Sí, hablan, sí. y vuelve arriba, junta a los maes y hay que perseguir, ya se perdió Sí, ya todo. se abrió, Qué claro. nivel, qué Sí, nivel. yo en el momento, yo la ventaja que tenía era que en el momento les decía, más hay que caer ahí de una vez, y los Ajá. más ya sabían que lo que yo decía, Sí. Pero- había que... Tanto que se pelea el orden de la caravana que todos queremos ir adelante, Champu mejor se metió al pelotón. Ya más adelante no podía ir. Más adelante imposible. Y de gracias a Dios salieron las cosas súper bien. Creo que ese año ganamos el campeonato nacional creo que había sido con Paul, Ujú. y Ajá. luego Usted ganó el de crono ese año. yo gané el crono y gané la vuelta, que fue en el 2011. Ajá, correcto. Y la verdad que salió, el experimento salió bien, gracias Sí. a Dios. Yo creo que fue una ventaja, y ahí ya después de eso, en el 2012, estaba preparando la vuelta, me caí, me quebré la clavícula, la corrí, pero no como así, como muy bien. El 2013 volví también, pero no me fue tan bien como esperaba, y mi mi hijo mayor estaba por nacer, entonces decidí retirarme en el Claro. 2014, y de ahí en adelante empecé, ya me monté al carro, Ujú. pero siempre como con unas ganas de estar ahí. estar ahí. Y ahí están, ahí están. Ahí están, no, ahí sí, yo sigo entrenando y corriendo, y cuando a veces se me mete el agua, digamos, ahora en los últimos grandes fondos Guanacaste, me he metido a correr ahí con los Ujú. élite. Todavía a veces les aguanto, entonces, Sí, cuidado ahí. si no se ponen, Como si no se fallo. ponen muy, muy violentos, No es que diga este año a la vuelta, nos dijo ahí. ya ese capítulo ya lo cerré. En el 2020 sí tenía toda la intención. De hecho, que hasta busqué patrocinadores y teníamos medio armado un equipo, pero la pandemia se trajo abajo todo, y yo Lástima, sí. creo que me hubiera ido bien, no para ganar, pero yo creo que por lo menos una etapa sí me hubiera ganado. Un par de sustos se hubieran Sí, pegado. por lo menos los hubiera preocupado en algún momento. Pero bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y ahora, tomé la decisión de dejar un poco la parte de la dirección con los equipos élite y centrarme más solamente en la parte de la academia, y otros proyectos personales que tengo ahí para Mm. para desarrollarlos y hacer cosas nuevas. Ah, buenísimo, mae. Entonces va ahorita a haber como un impasse, digamos, ahí en el tema de dirección a nivel élite. Se va a dedicar más a Champu Cycling. Ajá, sí, exactamente. Ya lo venía más o menos masticando, por, como te digo, proyectos personales y ligados a la academia, y otros fuera del deporte. Y yo creo que es un buen, Sí. es un buen momento. Creo que todavía tengo buena edad para emprender algunas cosas. Sí, así claro. que Completamente. ahí, y me hubiera encantado
de ganar una vuelta como director desde el carro. Ajá. Y la tuvimos a punto con Checo Ajá. hace unos años, pero este mae Alba fue mucho mejor en Sí, ese claro. momento y no se pudo, pero creo que dejamos un buen palmarés ahí de cosas, los campeonatos nacionales, 4 seguidos. O 5. fueron 4 no, fueron 5, no me acuerdo. Es que no recuerdo si fueron 3 o 4 de Jason y el de Daniel. Ajá. No, entonces fueron 4, fueron 3 de Jason y el de Daniel y varios de contrarreloj también, Ajá, con correcto. Donovan, con Jason. Entonces sí, fue Fue bastante. Fue juegos. bastante. Si yo no lo puedo contar es porque fueron bastantes. Y no, vale, tenía la mira puesta ahí al campeonato. O sea, y parte de toda la parte estratégica también, porque si no mal recuerdo, hubo uno de Jason que el terreno o el final era 0 para Jason. Creo que fue el uno tercero, ¿no? Sí, fue el último, el que terminó en Hancha. Ajá, y Sí, terminaba y subir todo eso. yo creo que la ventaja fue el éxito que tuvimos en los campeonatos y en muchas carreras fue que siempre yo me reunía con los muchachos y proponíamos la estrategia juntos, ¿verdad? Sí. En su momento yo me acuerdo cuando corría y Alvin le decía a uno ABC. Y eso es. O bueno, yo recuerdo cuando Yuran corrió con Iñato, con don José Antonio Herrero padre, que de lo que él decía era lo que había que hacer, y si no era probable que te pasara con el carro por encima. Sí. Yo traté más bien de que los muchachos propusieran, yo también darles una idea y llegar a un consenso. Y ese año yo no contaba con Jason, la verdad. Yo estaba tan bien claro de que no iba a pasar. Probablemente ni siquiera los repechos que habían para allá adentro por se me fue el nombre del lugar. Eso es de Cañas hacia... Sí. Sí sé cuáles son, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, ahí por la playa esa. Duro, sí. Había que subir las trancas y toda esa parte por Playa Hermosa. Sí. Sí, esos repechos son durísimos. Sí. Yo los pasé en una vuelta charoteca. ¿Qué? Durísimo. Sí, por Playa Naranjo, es todo eso que está hablando, esos repechos, sí. No, más bien eso es... uno pasa el Puente de la Amistad, llega hasta el final y hacia izquierda. Nandayuri. Sí. Nandayuri ahí para adentro. Justo. Es que se me olvidan los nombres. De hecho, que ahora estuvimos ahí en la Vuelta de la Juventud también. Entonces yo decía, no va a pasar los repechos. Entonces más bien salió la idea de que Jason se metiera en una fuga y que tratara de pasarlos ahí tranquilos y no sé qué. Y por detrás caer adelante los muchachos después. cayeran después. Y todo salió perfecto, ¿verdad? Sí. Y de hecho cuando Daniel iba a volver a entrar a la fuga con Jason, fue cuando yo le dije que partiera para que empezara a subir con distancia. Lo que nunca me esperé fue que sacara tanta. Y también fue una suerte porque yo había parado a tomar una diferencia con el grupo que venía detrás y justo cuando entro había pinchado Jason. Entonces, pero me estaban llamando en ese momento. Entonces pasé directo, le cambié la bici y, o sea, no nos tocaba ganar ese campeonato con Jason porque todo salió perfecto. Todo salió, estaba en el momento justo, digamos. Sí, y por detrás llevábamos mayoría, entonces podíamos responder bien a los ataques. Entonces, ese es uno de los días como que más me ha gustado la estrategia que logramos poner entre los muchachos. Sí, claro, salió perfecto. Y eso fue, yo creo que mucha parte del éxito y confiar también en las decisiones que toman ellos a veces, ¿verdad? Sí, da mucha tranquilidad, me imagino yo, que de tener un equipo en el cual usted sabe, digamos, que están bien físicamente, obviamente, pero que usted sabe que son maes que tienen ese don de toma de decisión, porque a veces hemos visto ciclistas con un nivel físico increíble, pero a veces les cuesta el tema de decisiones. De cosas que en el tema de ciclismo hay que decidir pues, en fracciones de segundos muchas veces, de ir, no ir, o darle chance, o ver, y imagínense tener usted todo eso, tener toda esa amalgama junta, digamos,
mae es muy bien físicamente, con esa mentalidad, como Jason, que es un locazo que agarra y jala y no le da miedo estar dele una y otra, y tras de eso un mae que toma buenas decisiones cuando ya la carrera no es tanto de piernas, sino ya es cabeza. Ajá. Imagínate, bueno. Y Champo del carro, ¿ah? Que, Todo un trabajo. que sabe lo que hay que hacer. Sí, no, entonces estuvo, esa época fue bonita, pero la voy a dejar un poco ahí. No Ujú. digo que no volveré, pero de momento, hasta que poder desarrollar las otras ideas que tengo Sí. y ver cómo me va, decidiré si volver o no. Y también poder tener un poco más de tiempo para mi familia, también Sí, mis claro. hijos, especialmente que mi novia y de mis papás. A veces me pasan todos los fines de semana uno fuera. Sí. Entonces fue también un poco por ahí la decisión. Sí, ¿cuántos diciembres, mae? No, Diciembre se llega todo. diciembre no compartió, digamos, toda la parte de Navidad, digamos, que está en la última etapa, weón, en plena Navidad, digamos. Sí, Entonces, bueno, ya el año pasado la cambiaron. sí, terminó el 20, me parece, el 21 por ahí. No, terminó 22, creo, 22 Ajá, o ajá, 23. Fue sí, extraño. correcto. Sí. O sea, para Sí, mí sí. fue... Y ahí es donde toca el tema de la tradición, que la gente no quiere que lo cambien. Para mí fue extraño, pero me puedo acostumbrar. O sea, honestamente, sí, todo bien. Mae, yo creo que es los hasta ciclistas mejor, tienen digamos, familia, incluso para el tema de los extranjeros que se puedan venir. Ya hay extranjeros que a estas alturas los tiempos han cambiado. De que hay más que dicen, no, hombre, mira, ir a pasar Navidad allá, la familia lejos, tiene Sí. que, es Yo un punto a siempre he favor. tenido la idea de que la Vuelta a Costa Rica deberían dejarla en diciembre, Ujú. pero hacerla tal vez como, sí, invitar a equipos de afuera, pero Sí. si vienen bien y si no también, Ajá, hacerla como ajá. más local y hacer una vuelta en el primer semestre, Sí, no un sé, a tipo mayo tour, o tipo así. Tour San Luis y todo ese tipo de carreras Ajá. que no es Ajá. la vuelta específica del país, pero obviamente hay Sí. mucho más nivel incluso. Sí, Que se sí. llame Tour, no sé, y se le vende a un patrocinador, no sé. Sí, correcto. Es lo que siempre se ha dicho, obviamente, y la vuelta es la vuelta, y la vuelta muchas veces mantiene el ciclismo durante todo el año, digamos, a nivel de patrocinios, pero sí se ocupa mae, como justamente otro ingrediente más a todo eso que hablábamos al principio de cómo buscar de un talento Ajá. que vaya a salir, porque es la única manera de usted mejorar como equipo, como estructura a nivel nacional, dice eso, que traigan cada vez mejores equipos, haya mejores carreras con más nivel y no tener que estar yendo a correr afuera, estar buscando irse para afuera, más estar yendo a Panamá, a Guate y toda la cosa, que por más que no es tan caro, pero imagínate poder tener un equipo europeo con buen nivel que venga acá y no tener que ir hasta allá a buscar ese nivel, y nos ayudaría un montón. Pero Sí. ese es No, pero tema complicado. estaría súper tuanis en realidad y ojalá como que coincida cuando los de Europa anden por acá y luego bajen a Argentina. Sí, bueno, Algo vea así. que ahora el Tour Colombia y toda la parte en O con Argentina Tour está Colombia. complicadísimo. Creo que es un tema ya a nivel latinoamericano que estamos... Sí, de hecho, el calendario Colombia baja un montón, Sí, porque, claro. bueno, ahora que sí, te estuvo allá antes de la vuelta, les cancelaron varias Sí, como Sí, 3 o 2 vueltas, carreras weón. que tenían en el calendario de Ujú. preparación, Ahí estuvimos. y fue por falta de plata. Sí, y Digma, el Tour Colombia, que a vista de todo el mundo dice, man, qué chiva, y lleno de patrocinadores, equipos súper buenos, y el año pasado ya no se hizo, este Y año... el otro año pinta de que no lo van a hacer Sí, también. sí, es que, pucha, creo que yo que en todo lado está el tema complicado de permisos y a nivel de plata como tal. Argentina tenía el Tour de San Luis y tenían el otro, ahorita se me va el nombre. Potosí. No, San Luis. Ah, sí. Sí. Potosí es el Río de México. Sí, no, pero Pero sí. en México hubo una también. De hecho, mi Ajá, última ajá. carrera con un equipo pro fue en México, en el Tour de Chihuahua, Ajá. que lo hacían pro, y habían venido varios equipos de Europa a una vuelta. Y Sí. luego creo que pasó a llamarse otro nombre, y después de ahí fue cuando nacieron las de Argentina y luego el Ujú. Tour Colombia, pero Sí. y ahora no queda Nada. nada. Sí, creo que es a nivel latinoamericano que estamos ahí. Imagínense, un país tradicional en ciclismo como Colombia que están en las mismas, que no ven cercano otro Egan o un Nairo, más que tiran más, y a cada rato sacan colombianos que van a Europa y se mantienen ahí a nivel tal vez continental, algunos suben al World Tour, pero no pasan, por ejemplo, de una segunda fila en cuanto a protagonismo, ¿verdad? Sí, ahí yo creo que en Colombia lo que ha pasado es que se ha hecho un negocio el llevar Sí. corredores Claro. afuera, y a muchos yo creo que
les venden humo Sí, mae. y no han logrado tener como esa paciencia, ¿verdad? Sí. De hacer un proceso bien hecho y quieren que siempre hayan colombianos allá. Ujú. Y hay épocas, ¿verdad? Hay Sí, rachas, sí, ¿verdad? Al menos correcto. como le Ahí- está pasando ahora mismo a España. Yo recuerdo cuando yo estaba exactamente. allá, había un montón de equipos y Ujú. en todos los equipos top del mundo habían varios españoles. Y eso ha ido decayendo hasta que al momento ahora está Movistar y los de segunda división, digamos, Caja Ujú. Rural, Burgos y el Euskaltel. Y españoles casi que si hay alguno del buen Sí, equipo top, son Sí, un como... poquito más. Y rato sin ganar una grande, digamos, Ajá. desde... No, mae, es muy loco. Un Movistar, toda esa estructura, digamos. Verlos el año pasado luchando, contratando un Gaviria, mae, para ver de qué manera empiezan a arrancar puntos para el meterse ranking, ya. mae. Sí, O sea, apostar por un mae que sí es súper top y súper bueno, pero que ya sus años pasaron, digamos, como Gaviria. Mae, ellos llevan a Gaviria literalmente para que vaya a las grandes vueltas y te pellizque un segundo, tercero, sí, cuarto, ellos quinto saben que no lugar en son un etapas. sprint. Y ver una estructura como esa, mae, en esas, nos indica que son rachas, como dice Champo, mae. Y ojalá se pase rápido la racha. Y ahora que viene la Vuelta a España, que van literalmente sin líder, van a pura busca A puntos, a agarrar de puntos. puntos, de etapas, a ver si Ajá. pellizcan algo y posiblemente, Y no va sé si, Gaviria. sí. Bueno, y es que Enric Mas ahí como que tampoco les ha respondido, pero es que ellos con esa vara de que tiene que ser un español dentro, como que se cierra mucho. Sí, Siento mae. como que son como muy, de mucho Sí, es que patriotismo. digamos, para la Vuelta a España, un equipo español con un patrocinador español y como Movistar, que es una de las Llevar un líder empresas más extranjero. grandes de poner un extranjero, tiene que ser como cuando estaba Nairo, Sí. Sí. que es un mae top que vos decís, mae, un mae que va a ganar y no hay cómo quitarlo, Es- pero si tienen que escoger entre un colombiano, un latino versus un español, van a llevar al Sí, español. prefieren perder con el español. prefieren, Sí, fácil, mae. pero con la bandera bien puesta. Es correcto. Bueno, ahí yo no sé. Yo diría que un Ayuso, un poquito para acá o por un Poggi, tal vez, No tal sé yo, mae. vez, tal vez, bueno. Es que Ayuso no sé, tiene como esa, diga, ahora se vio en el Giro, no sé, a mí no me cuadró la actitud del mae mucho, digamos, a nivel de, El ojo. como equipo, digamos, dice, topó Yo siento que con, el más complicado. sí, es que vos sabes, mae, hay corredores que son muy buenos y todo, pero que a veces se crean como ese mal ambiente alrededor, mae, Ujú. y de nada peor que tener ustedes sus peones, mae, o su equipo en contra suya, o no a gusto de trabajarle, güey, no es lo mismo. Sí, sí. Sí, no es lo mismo como lo que vio uno con este tema de Daniel Martínez y Ajá, Egan. sí, que dejaba la vida el mae. Que sí, Ajá. Daniel Martínez se dejaba. Mae, supuestamente en ese Giro, Dani Martínez andaba mucho mejor que el mismo Egan. Y bueno, ese día se vio. Ujú. No tuvo un solo mal día en todo el Giro. Dani Martínez al punto de que lo salvó el día que tuvo malo Egan. Ajá. Qué buena foto la que vi así como donde le está. Sí, Y le mae. hacía así como- Así le- Ese. Ese es el espíritu de un buen peón y especialmente de que un buen peón se identifique con el Claro. grupo. Yo no veo a nadie haciéndole ese gesto a Ayuso. No, no, no. 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 Lo pueden Bueno. hacer más bien así como Le he botado ese mae. botado. Bueno, Y- y otro que no le fue tan bien o que tenía mala fama era Miguel Ángel López, como que a él le costaba mucho en los equipos por un tema de actitud. Y también Sí, cuando más pasó como por el arrancado. Movistar no sé si recuerdan, como que él iba por etapa o yo no sé qué, lo bajaron para que ayudara Sí, y no quiso. hizo todo un show. No sé si han visto ese video, pero Sí, sí. y después de eso ya tuvo que ir a Colombia y cuando intentó buscar de nuevo equipo para regresar a Europa, Sí, yo ya no creo que había. ya nadie lo quería, porque es un tema de que hay que manejar a los ciclistas, pero también en un buen ambiente. Sí, ya. Yo me acuerdo que un año me encontré en una de las carreras en un hotel a Víctor Hugo Peña. Ujú. Y como éramos los dos latinos ahí, entonces mi hermano, no sé qué. Y sentados ahí hablando, me decía, vea, hermano, usted en esto, porque él ya tenía años, ¿verdad? Él desde estar ahí, creo que corría con Fonac en ese tiempo. Y me dice, vea, hermano, usted aquí en esto tiene que servir, o sirve para ganar, o sirve para trabajar. Ujú. Entonces, no, si usted no llega ahí a disputar y está ahí en la pelea,
ni se preocupe, dedíquese a trabajar. Claro. Y yo creo que por eso yo duré varios años ahí en los equipos y me tomaban en cuenta para buenas carreras, porque yo era los que me ponía el overall y si tenía que poner al frente 200 kilómetros, había que ponerse hasta donde uno aguantara y ya. Y me acuerdo que siempre me llaman, el equipo ganó 2 o 3 vueltas a Portugal y yo estuve en esos equipos, hice vuelta a País Vasco, varias carreras buenas en Francia, y digamos como que me tomaban siempre en cuenta porque tenía ese don de buen peón, ¿verdad? Entonces, yo sabía que no iba a poder ganar, pero hacía un muy buen brete por mis capos. Ya luego el problema era de los capos y no ganaba. Sí, sí. Ya había hecho Pero el usted ya mío. dejaba su trabajo y al final Ajá. es algo que gente que no sabe de ciclismo es lo que más piensan, que ahí no hay un trabajo detrás, digamos. Y es como cuando, por ejemplo, dicen que es que usted no ha ganado nada, digamos, pero no saben lo que usted está trabajando, o sea, y todo lo que hay que meter, o sea, es un trabajo en equipo y la Sí. gente piensa que el ciclismo es un trabajo individual, o sea, hay que meterle todos. Sí, No, no, bueno. yo creo que esa es la idea que más ha costado ahora que el ciclismo es más visible, Sí. especialmente después de todo lo de Andrei, ese concepto de que de un deporte que se gana de manera individual, pero que se corre totalmente Sí, como en como equipo. equipo. Ajá. Digamos, un Tour de Francia, por más Pogačar que sea, si no tiene equipo, no lo Sí, no lo gana. la única etapa que quedó solito y lo cromó Van Aert al final. Ajá. Sí. Sí, loco ese, Mae, mae. Se podía caer y dejaba todo el tour ahí y igual se mandó en la última de esa etapa. mentalidad mae, loca de querer ganar siempre. Y creo yo muchas veces que ahí a mí John Jaime, el profe, el entrenador de la selección Colombia de pista, Ujú. me decía una vez que él cree o era fiel creyente que eso era lo que diferencia muchas veces un campo de un peón. Ujú. Que él me decía, muchas veces yo he visto equipos que llegan y a veces alguno de los peones está mucho mejor que el campo. Pero ese toquecito, ese porcentaje que es mentalidad, mae, ahí es donde radica como esa diferencia. Ajá. Justamente como el campeonato que acabamos de hablar de Jason, que Jason es un mae que si bien es cierto, no es un mae que te va a ganar una vuelta por etapas, digamos, con montaña, pero es un mae ganador y es un capo. Y usted sabe, etapa plana o ahí con una travesía, con repechos cortos, dice, mae, es etapa para el mae y es el capo en esa etapa. Muy distinto a que si existiese, no sé, otro sprinter o otro mae parecido a Jason, que vos sabes que tal vez a nivel mental no sea un mae tan fuerte. Ujú. Un mae hay que saber sufrir, me decía el profe. Sí, exactamente. Y no, Y mae. yo siempre me acuerdo que un mae me dijo una vez, el día malo de un capo tiene que ser el día bueno de cualquier Ajá, otro. correcto. Si usted como peón no puede tener días malos prácticamente, mae, usted no sabe si lo van a ocupar. Ajá. Así sea usted el que le toque bajar al carro por agua. Siempre hay brete. Mae, usted necesita, poder bajar. Imagínense a esos niveles del tour, mae, que estaba viendo. Creo que este tour que acaba de pasar está entre los más rápidos de la historia con 42 o 43 kilómetros por hora de promedio. Ujú. Con el poco montaña, mae. Imagínese usted ser el peón y que su trabajo sea, ok, bajar hasta el carro, llenarse de botellas de comida, etcétera, y tener que volver a llegar Que para llegar se tiene hasta que ir por lo adelante, menos a mae. 50 para arriba, Correcto. a media velocidad, o sea, Con 10 botellas encima, o sea, cada botella es medio kilo, y son Mae. 5 kilos. Correcto, imagínese usted ese día bajó y un día para adelante se le vieron los gatos, todo acalambrado, ¿qué va a hacer? Mae, no se puede, weón. se queda todo el equipo sin agua. O hace las de Foggy, que él va y recoge el agua a él. Y se la lleva y se las lleva a los peones del mae. a Sivakov, creo que era. Ajá. Qué psycho, qué psycho. Sí, no, mae, Dino, un placer, champu, la verdad, tenerlo por acá, mae, al grupeto, espacio para todos los proyectos que quiera venir a exponer luego, Pura mae, vida, ma, muchas gracias. de todo, y mae, creo que vamos a tener que tener segunda parte en algún momento, Definitivamente. quedó mucho por ahí,
ahora es moda Pitcock y Van Der Poel en el tema de que hago MTB, hago ruta y que corro esto en ruta y esto en MTB. Ya Champu y otros contemporáneos de Champu ya lo hacían desde antes, mae. Sí. De hecho, que a mí me pasó porque a mí la gente me dice, mae, ¿usted por qué no corre monte? ¿Usted nunca ha hecho monte? Y yo, bueno, mae, Si no, supieran. sí, yo algo corría también. Total, los conquistadores. Sí, La ganó, yo creo. ¿no? yo gané Conquistadores en el 2000, creo Ajá. que fue, algo así. Sí, cuando dicen que realmente era dura la mucha ruta de los conquistadores. Sí, mae. no, yo digamos, al menos, Carara era, Sí, sí. pero la legítima de meterse a la selva, Sí. no es como esta ahora que lo han abierto mucho. Y la bajada del volcán Irazú era como un río seco, básicamente. Esa Está lleno bajada. de piedra. Sí, era pues, ese camino no le daban mantenimiento de nada, solo Ajá. chapulines pasaban por ahí. Sí. Y eso era un río, así un río, legítimo río seco, pura piedra redonda y uno con esas llantas 26, Uy, mae. bicicleta rígida con suspensiones de elastómero Ajá. no, eran otros tiempos, sí. Pero sí, yo corría monte y luego también, que es que mucha gente no lo sabe, pues yo fui campeón panamericano Ajá. de cross country. Imagínense, bueno. No, sí lo sabíamos. Ahí lo Yo sí. investigamos un poco. Pero para que sepan todos. Sí, y, bueno, y las veces que estuve en la Olimpiada, estuve dos como corredor de mountain bike y uno con Andrei, yo de técnico. TDT. Bueno, de té no, yo era aguatero. ¿Qué le iba a decir a...? Es complicado dirigir ahí, mae. Sí, yo lo que decía ahí, haga lo que usted sabe. Usted es el que sabe. Sí, y darle porque la parte de la asistencia sí era complicada, digamos, y pasaban, digamos, sí. Yo estaba como una parte ya final de un repecho Ajá. que había y pasaban como a 40 por hora. Sí. Y yo me acuerdo que un año la Olimpiada antes a Rabe le habían tratado de dar asistencia a una gente del Comité Olímpico y el pobre nunca pudo agarrar una Sí, botella. no, jamás. Primero, el que daba no sabía y Ajá. Rabe pasaba muy rápido. Sí. Imposible. Y ahí fue una experiencia también muy chida, pero sí, yo fui corredor de mountain ahí algo siguiéndole los pasos a Andrés, que en su momento era el referente y ese es otro, digamos, en el mountain. Andrés lo queremos tener acá, mae. Sí, no, en el mountain cuando tengamos a alguien que lo supere lo que ha hecho Andrés. Mae, ese está bien alto también. Sí, porque ese fue sexto y profesional. en una olimpiada. Sí, mae, y cuando estuvo con el Team Bridge, Ajá, y top 10 en Copas del Mundo. Mae. Entonces, en mountain está bien duro. Sí, mae. Está todavía más duro Sí, mae. conseguir a alguien que supere lo que hizo Andrés en mountain. O por lo menos que volvamos a dominar y el área. Es lo primero que hay que hacer, güey. Tenemos que primero volver a dominar Centroamérica y ver si logramos en algún momento volver a dominar o a ser protagonistas en Panamericanos. Sí, mae. Ahora con el nivel que tienen estos chilenos está duro. Sí, un chileno, los mismos mexicanos, mae, que es loquísimo porque hay cero apoyo en México, digamos, la federación es un despelote, el Comité Olímpico. Ajá. Y aún así meten maes en equipos profesionales, güey. Sí. Campeones panamericanos. De hecho, en la época mía, en mountain, los mayores reales que teníamos eran mexicanos. Eran Ciranda Madrigal y hay un chavarillo apellido Barriga, buenísimo, que por desgracia no siguió, pero pintaba que iba a ser un monstruo y de esos talentos también, no sé si también por falta de apoyo. Sí. México es un despelote a veces. Sí, imagínese lo que sería así con más orden, pero no, creo que estamos por ahí para no quitarle mucho tiempo a Champu tampoco. No, yo por mí sigo hablando ahí. Pero no, muchas gracias por la invitación, más y la pasé súper bien. No, que hecha, mae. Como le digo, creo que va a haber segunda parte. Obviamente, mae, Grupeto y acá las puertas de Duber son su casa. Ya que sabemos que los miércoles anda por acá. Sí. El jueves. Sí, ahí cuando quiera venir a hablar, mae, de paja, viene vuelta a España. Entonces, de ahí, si quiere venir a comentar, a hablar un rato, mae, ahí, claro, abiertos, por supuesto. Éxitos en todos esos proyectos nuevos, mae. Y nada, de verdad que fue un placer. No, de verdad. Muchas gracias a ustedes y a la gente de Duber por
por abrirnos las puertas y sí, volveremos si Dios quiere. Eso, Eso genial. como tiene que ser, no, de verdad, muchísimas gracias y no, éxitos en todos los proyectos y de a seguir, ahí nos estamos en contacto. Pura vida, mae. Sí, Por ¿no? allá. Muchas Chao. gracias a ustedes que nos ven. Claro. Espérense, no se despida todavía, weón. No Ah. hemos hablado nada de Duer. Ah, sí. Papi, después, vea que Leo después no nos viene a ayudar, mae. Cierto. hicieron madrugada. Los que Sí, llegaron weón. hasta acá, mae, ponemos a trabajar a Leo a las 7:30. No. Muchas gracias, de verdad, dude. Sí, gracias a Ale, a todo el equipo de Duer, mae, por el espacio. Quieren así ropa tuanis para ir a entrenar, Duer, todo tipo de implementos, desde racks y demás máquinas, digamos, Sí. para todo el tema de ponerse bien físicamente y demás, que Tan importante en el ciclismo. correcto. Y nada más, muchas gracias, de verdad. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Pura vida. Pero ya, chao.